Buen día, señores estudiantes de primero de bachillerato. El tema de hoy es aplicaciones de los vectores. Aplicación de los vectores. Tenemos la primera, que es el vector posición. La posición como vector. ¿A qué se refiere? Para conocer la posición A que ocupa un objeto que se encuentra en movimiento en un tiempo determinado. Observamos aquí nuestro vector A, que va a ser la posición. Como es un vector, tiene tres características. ¿Cuáles son esas tres características o propiedades? La dirección, el módulo y el sentido. ¿Cómo se representa el vector A? Se representa con su módulo y el ángulo o la dirección. Va a ser desde el eje X positivo. Matemáticamente, el vector posición R sub A es una función del tiempo y se expresa componentes vectoriales, R sub X de Y más R sub Y de J. Tenemos un ejemplo. Nos dice que un barco se localiza en el punto 3, punto y coma, menos 5 con respecto a un puerto. Determina el vector posición del barco respecto al puerto. Nos dice que cada unidad es 1 kilómetro. Como se dijo al inicio, siempre va a ser desde el inicio o el origen, va a ser 0, 0. El punto de referencia va a ser 0, 0. Entonces, aquí está la gráfica representado. Este punto 0, 0 o es el puerto y acá el punto P es donde se encuentra el barco. Y aquí tengo dibujado mi vector de la posición del barco. Tenemos el vector RP, R sub P, que es 3 punto y coma menos 5 kilómetros. Esto es rectangularmente, en componentes rectangulares. Vamos a dejarle en componentes vectoriales, que nos quedaría 3i menos 5j kilómetros. Nuestro vector. Ahora va a ser el vector posición relativo o relativa. Si uno de ellos es un sistema de referencia fijo, entonces los demás serán sistemas móviles de referencia. ¿A qué se refiere? El anterior, que era el vector posición, teníamos un punto de referencia, el punto fijo, que era 0, 0. En estos vectores posición relativa puede haber en algunos casos que el punto va a tener un sistema de referencia 0, 0, o también no va a tener y van a ser todos sistemas móviles de referencia. Tenemos aquí el punto de referencia fijo, que es el 0, 0, y acá serían los puntos de móviles, los puntos móviles de referencia, el punto A y el punto B. ¿Sí? Las partículas, aquí en esta gráfica podemos observar que la partícula A y la partícula B, y aquí podemos observar las posiciones, la posición de A y la posición de B. Ahora, la posición de la partícula B respecto de la partícula A se va a denotar de esta manera: R sub B rayita A. ¿Sí? Este se va a denotar. En la gráfica podemos observar que la posición A y la posición de la partícula B respecto a A, podemos observar que esta suma de estas dos vectores posiciones me va a dar como resultado mi RB. Por eso sale matemáticamente que la posición RB es igual a la posición de A más la posición de la partícula B respecto a A. Y aquí despejo la posición de B respecto a A y obtengo que es igual a la posición B menos la posición A. Vamos a hacer un ejemplo aplicando la teoría. Desde la torre de una iglesia se divisa un auto. El auto está a este punto y un camión que tiene este punto. Nos pide hallar la posición del auto respecto al camión, y también la posición del camión respecto al auto. Entonces, para eso tenemos que ver la gráfica
hacemos primero o hallamos las posiciones del auto y la posición del camión. Después de hallar la posición del auto y del camión, como observamos aquí, tenemos la posición del auto, que son estos puntos, y la posición del camión, que es este. Vamos a hallar la posición de A respecto al camión. ¿A qué se refiere? A que la posición de A voy a restar con la posición del camión, que es C. Al restar estos vectores o estas componentes, me va a salir que la posición de A respecto a C es 4i más 5j kilómetros. Ahora vamos a hallar la posición relativa o la posición respecto del camión respecto al auto. Va a ser la posición del camión menos la posición del auto. Al restar estas componentes me va a dar esto, que la posición del camión respecto al auto es menos 4i y menos 5j. Si observamos, van a tener la misma magnitud, pero el sentido va a ser contrario, va a ser diferente. A continuación, la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es aquella cuya característica fundamental es que su velocidad permanece constante. ¿Sí? Tenemos la fórmula fundamental, que esto es la variación de la distancia en vectores, va a ser igual a mi vector velocidad por el tiempo. Esto es el movimiento rectilíneo uniforme, que afirma que una partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales. Aquí tenemos un ejemplo en donde vamos a denotar o a interpretar la definición de movimiento rectilíneo uniforme, que la partícula, o sea esta moto, va a recorrer iguales distancias en tiempos iguales, ¿sí? Tanto estas distancias van a ir recorridos en tiempos iguales. Aquí recordando, tenemos que este triangulito es la variación, se lee como variación, y este triangulito con la X es la variación de la distancia, lo que se dijo acá. Eso sería todo. Muchas gracias.